Jesucristo comenzó a decir, dirigiéndose primero a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, nada secreto que no deba ser conocido. Todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Lo que han hablado al oído en las habitaciones será proclamado desde lo alto. A ustedes les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Y les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de llevarlos al infierno. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 1 al 7. La incoherencia no sirve para vivir una religión, para vivir en sociedad, para formar comunidad, para organizar una familia, para estar bien con los demás. Incoherencia. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 20 de octubre, año 2023. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XV de la historia de España, en un pueblo llamado Alcántara. El santo es San Pedro de Alcántara, patrono de los celadores y de los guardias. Es conocido en la historia por un hombre de penitencia, de sacrificio, de mortificación. Los primeros ejemplos que él recibió fue de su papá y su mamá, que eran personas muy piadosas y de excelente comportamiento. El santo estudió en la Universidad de Salamanca y eligió ser admitido en los sacerdotes franciscanos porque le pareció que era la comunidad más desprendida, más humilde y más comprometida con Dios. Y dijo, me voy por este lado, que es el que me gusta. Y allá llegó, a donde los sacerdotes franciscanos, en el noviciado, le tocó ser portero, hortelano, barrendero y cocinero. Bien, le pusieron varios oficios al santo. En el último oficio sufría mucho porque era una persona muy distraída en los asuntos de la cocina. También se distinguió porque se mortificaba de una manera terrible. Ya se pasaba de la lista, como decimos, dormía en un cuero en el suelo, pasaba horas de rodillas y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza en el clavo en una pared y así dormía unos minutos arrodillado. Pasaba noches enteras sin dormir, rezando y meditando. El santo también le colaboró a Santa Teresa, a la fundación de las hermanas carmelitas, que ella estaba en su fundación. Bien interesante nuestro santo, el santo de la mortificación, de la penitencia y de la dedicación para alabar a Dios, San Pedro de Alcántara. La incoherencia no sirve para vivir una religión, para relacionarse con los demás, para ser un excelente profesional, para ser un buen ministro de Dios, para ser un buen consagrado, para ser un misionero valedero. Hay que estar atentos a no caer en esa tentación que es la más maluca de todos los defectos que podamos tener nosotros, los seres humanos, la incoherencia. El maestro de Nazaret dice, cuídense de la hipocresía. Téngale miedo a lo que puede matar el cuerpo y el alma. Bueno, que mate el cuerpo, dice el maestro de Nazaret, y nada más, y se quedó allí, se murió.
El problema es que mate el cuerpo y el alma, que le haga la vida imposible a una persona. ¿Se pueden imaginar ustedes una persona con esa famita de hipócrita, de doble personalidad? Una persona que nadie se le arrima porque le tiene miedo. Es una persona muy terrible en la sociedad. El Salvador del mundo no está de acuerdo con vivir una religión de una manera incoherente. La hipocresía hace mucho mal en la historia, en la sociedad, en una persona. Es decir, no se trata de vivir de apariencias. A la sociedad le gusta harto ese cuentico de la apariencia, vestir elegante para que los demás digan que soy de sociedad. Inventar que tengo un poco de títulos que ni siquiera los he estudiado, ni he estado en esa universidad. Cuando uno queda impresionado, dice, ¿es verdad que tal persona estuvo en tal universidad? En Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra. Yo hasta ahora no sabía que había ido por allá. Qué tristeza, de apariencias. Quien se acostumbra a vivir de esa manera la fe es más bien un fariseo. La palabra fariseo es una palabra bien durita, aunque en el contexto originario son personas muy intelectuales, conocedoras de la ley. Eran personas muy organizadas, pero tenían el problema de la hipocresía. Puede ser que una persona sea muy inteligente, goce de muchas cualidades, pero la hipocresía lo mata, mata el cuerpo y mata el alma. El capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, el maestro advierte las actitudes de la hipocresía que no están bien. Pensemos en qué actitudes hay de la hipocresía. La primera, dice Jesucristo, limpian la copa por dentro, están llenos de maldad. Les gusta bañarse, vestir bien elegante, muy bien peinados, huelen muy bien, tienen perfumes de tipo francés, pero por dentro están llenos de maldad. Como les decía Jesucristo, huelen a feo y a maluco, a podredumbre. Qué pesar de esa persona. Por fuera tiene una apariencia. 2. Dice la Biblia, creen que con dar limosna todo está bien y purificado. Basta con dar la limosna y estoy cumpliendo, no es dar cosas. La religión no es el arte de dar cosas materiales. 3. Les encanta estar por encima de los demás y hay millones de personas haciendo eso todos los días. Les encanta estar por encima de las demás. Es curioso que cuando uno conoce personas a diario, siempre la persona le muestra el rating de títulos y de todo. Mi familia, mi papá, mi tío, mi hermano, es el gobernador y el alcalde, y no sé quién, el más como que lo dejó callado con la presentación. Lo dejó callado. Les gusta estar por encima de los demás. Les gusta aparentar delante de los demás. Hay que detenerse en la causa de las causas y así enseña la filosofía. La filosofía enseña la causa de las causas por la cual no le funcionaba la fe ni la religión a una persona. La razón se llama hipocresía. La raíz del término es de origen griego. Ese término está en el lenguaje griego de la palabra hipocresía y nos pone a pensar en un comediante. El término es gracioso. Para la raíz de la lengua griega, la palabra hipocresía no es igual que en español. En griego significa un comediante, lo que llamamos una pantomima, alguien que pone una carita diferente. Y aquí en Colombia, por lo menos, ir a la calle y ver a una pantomima, la gente se reúne, se ríe y pasa un buen rato. Como quien dice, este tipo es un experto en hacer reír a los demás, imita personas y logra engañarlas. Es una persona muy hábil en sus gestos, en la cara, en la palabra, en las actitudes, que prácticamente lastima mucho a los demás. Por ejemplo, en la misma iglesia, ¿cuánto mal no hace una persona hipócrita en una parroquia? Hace mucho mal. No es de un cristiano la falsedad y la hipocresía. Una buena pregunta podría ser, ¿será que podremos orar con hipocresía?
Hay el capítulo 18 del Evangelio de según San Lucas, como que pone a dos personajes a orar allá en el templo, que llegan dos personajes a orar y el uno es humilde y el otro es hipócrita, y el hipócrita se va adelante y se sienta en la primera banca y le dice: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Hay gente que siempre es buscando la primera banca, buscando los primeros puestos, y el otro, que no es hipócrita, que no tiene problemas, debilidades, se hace en la última. Y dice la Biblia, no se atrevía a levantar la mirada, avergonzado de sus pecados delante de Dios. ¿Será que podemos engañar a Dios presentándonos así como intachables? Termino la reflexión con la profundidad de la manera de hablar del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, piensa que la hipocresía es una manera equivocada de presentarse ante Dios. Toma como de ejemplo la parábola del hijo pródigo en la Biblia, que está en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, y el Papa dice: los dos hijos representan la rebelión y la hipocresía. El Papa Francisco enseña que la hipocresía pone en peligro la unidad de la Iglesia Católica. La hipocresía. El hipócrita es una persona muy egoísta. ¿Habrá remedio para la hipocresía? Dice el Papa que sí. El medio para la hipocresía está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Repitamos mentalmente esa cita. Capítulo 5, versículo 37, Evangelio según San Mateo, está el remedio para la hipocresía. ¿Cuál es? Que vuestro vocabulario sea sí o sea no. Lo que se salga de ahí viene del diablo. Cuando usted tenga que hablar, sea sí o sea no, pero nunca maneje términos medios. La hipocresía es la carta de presentación de los falsos conversos, dice el Papa Francisco. El tema se puso interesante con los dos papas. La incoherencia no sirve para vivir una religión, para estar bien con los demás, para vivir bien en familia, para prestar un buen servicio a la iglesia en una parroquia, en un destino de misión. Hay que ser lo contrarios, limpios, sanos, transparentes, para poder servirle a Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.